Le doy la bienvenida entonces al comandante Williams Calimán, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Buenas noches, gracias por estar aquí, comandante, bienvenido. Muy buenas noches, estamos a su disposición, Fernando. Qué amable. Bueno, primero preguntarle, ¿qué fue lo que lo llevó a tomar la decisión de hacer esta recomendación al ahora expresidente Evo Morales de renunciar? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el parteaguas? Cuénteme ese momento que lo lleva a reflexionar y tomar esa decisión. Bueno, estamos trabajando y viendo de cerca lo que estaba pasando en el país. Hasta ese momento ya el conflicto estaba subiendo mucho en su intensidad y nos reunimos el Estado Mayor de las tres fuerzas y principalmente el mando militar y hacemos el análisis de inteligencia que estaba sucediendo en ese momento en nuestro estado. El conflicto estaba llegando a incrementos de violencia, ya que nos ponían en una situación muy alarmante. Es por eso que la inteligencia nos da un parte confirmado que ya había grupos que estaban utilizando armas de fuego. Entonces eso nos llama mucho a nosotros la atención. Verificamos que esta información sea correcta y es ahí que el mando militar, quiero indicar que el mando militar está compuesto por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el inspector de las Fuerzas Armadas, el comandante general del Ejército, el comandante general de la Fuerza Aérea y el comandante de la Armada, velando por la vida, principalmente la seguridad de la población y en estricto cumplimiento a lo que nos manda el artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Luego de hacer un análisis exhaustivo y de tomar la decisión entre todos los comandantes, es que sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y mantenimiento de la estabilidad, todo por la unidad y el bien de nuestra Bolivia. Cuando esto nos permite la ley orgánica en el artículo 20, esta sugerencia en ningún momento tiene un sentido impositivo, Fernando. Es una sugerencia que le hace el mando a su capitán general de las Fuerzas Armadas por la situación que se vivía en ese momento. Efectivamente, comandante, el artículo 20, inciso B, dice así, de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación: analizar las situaciones conflictivas internas y externas para sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas. Esto es lo que se hizo de acuerdo a este artículo 20, inciso B de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación. Sin embargo, comandante, usted lo ha escuchado, no tengo que explicárselo. Muchos en el mundo toman esta sugerencia como un golpe de Estado. Así lo quieren ver, así lo quieren plantear. Esa es la retórica, esa es la historia que quieren contar. La recomendación de las Fuerzas Armadas fue parte del golpe de Estado. ¿Qué le responde a estos mandatarios, a estos gobiernos, a estos políticos, a estos periodistas cuando quieren enfocarlo así? Cuando quieren enfocar esta recomendación que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en este artículo 20, inciso B, le da la potestad para hacer recomendaciones. ¿Qué le responde a aquellos que insisten que fue precisamente parte del golpe de Estado? Bueno, repito, Fernando, hacer una sugerencia no tiene de ninguna manera un sentido impositivo. Nosotros estamos haciendo una sugerencia a nuestro capitán general de las Fuerzas Armadas, viendo que el conflicto se nos iba a una escalada muy rápidamente y muy fuerte. Y peor cuando empezaron a aparecer grupos con gente ya armada. Es por eso que tuvimos que inclusive
emplear ya fuerzas especiales en el sector de Chayapata y hacer el uso de nuestros medios aéreos para neutralizar esta actividad. En el lugar encontramos cartuchos de munición, vainas que han sido entregadas a las autoridades correspondientes. El mando militar, lo primero que analizó ese momento es que no podemos ir con lo más grande que tiene un hombre, un ser humano, que es la vida. Y no podíamos permitir que nuestra población siga enfrentándose cada mes o cada vez más y que lleguemos a un punto sin retorno que ya afecte a la unidad y la soberanía de nuestro pueblo. Es por eso que hicimos esa sugerencia que no tiene un carácter impositivo, Fernando. Gracias, comandante, por la explicación. Voy a hacer una pregunta y me voy a la pausa para que me la responda, porque muchos dirán, claro, es que eso era la antesala para darle el golpe si no renunciaba Evo Morales. Si no renunciaba Evo Morales, entonces los militares iban a tomar control, iban a ir en contra de él. Eso es la otra exposición, la otra proyección que hacen muchos. Y yo le voy a preguntar, y me responde después de la pausa, si Evo Morales no hubiera renunciado, ¿qué plan tenían? Me imagino que contemplaron ese escenario. Me lo responde después de la pausa, si quiere, comandante Williams Calimán, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Hacemos pausa, regreso, vamos a continuar con Williams Calimán. Estamos de vuelta. Williams Calimán, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, me acompaña y le hacía la pregunta. Ya pasamos por todo el tema de la recomendación o sugerencia, que además está basada en el artículo 20, inciso B de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Ya me explicó todo eso, ya me dijo no iba con intención de ningún golpe, es una atribución a la que tenemos derecho y se hizo uso precisamente de este artículo 20. Ahora, si Evo Morales no hubiese aceptado la sugerencia, no hubiese renunciado, ese escenario lo previeron y ¿qué hablaron? ¿Qué pensaban hacer si se hubiese negado a su recomendación? Comandante, lo escucho. Recalcar, Fernando, el momento que nosotros hacemos o sugerimos al presidente que renuncie a su mandato presidencial, no existía ningún soldado en las calles, no existía ningún militar que estaba presionando con las armas. Todos estábamos en nuestros cuarteles en un estado de emergencia y las Fuerzas Armadas habíamos comprometido de no enfrentarnos jamás contra nuestra población, no apuntar jamás nuestras armas al pueblo de quien nos debemos. Por eso nos enmarcamos en la parte constitucional y en la parte legal que tiene la institución armada. Recién, el día 11 de noviembre, yo recibo la solicitud de audiencia del comandante general de la policía, el general Yuri Calderón, para que yo le pueda recibir. Él llega a mi oficina a las 19:20 exactamente, Fernando, y me da el parte que las fuerzas de la policía boliviana habían sido rebasadas, que ellos ya no tenían la capacidad de mantener el orden, principalmente en la ciudad sede del gobierno, que es La Paz. Asimismo, me entrega el documento oficial con la firma de él para que las Fuerzas Armadas podamos apoyar. Es así que hacemos el análisis con mi mando militar y de acuerdo también a nuestra Constitución y nuestros reglamentos, las Fuerzas Armadas pueden apoyar en el control y la seguridad pública cuando las fuerzas de la policía hayan sido rebasadas. Es por eso que a las 20:10 ejecutamos el plan de apoyo a la policía
nacional para controlar, y es recién este momento, vuelvo a repetir, el 11 de noviembre a las 20:10 que salen los militares a cumplir esta función, enmarcados en el parte oficial que me hace llegar el comandante de la policía boliviana, Fernando. Pues me queda muy poco tiempo, pero quiero preguntarle cómo toma usted el tema de estar o de llegar a ser rebasados, si solamente es un tema nacional por la información de inteligencia que tienen, de dónde podrían haber salido todas las armas, quiénes estaban participando, eran grupos afines a algún partido político. Cuénteme qué detalle tenía de inteligencia, había extranjeros. ¿Qué información tiene sobre esto? Eso está todavía en investigación, Fernando, pero sí ya había grupos armados que nos obligaron a sacar unidades especiales de Chayapata y hacer uso de nuestros aviones que tenemos acá en Bolivia. Esta orden que dimos para que salgan nuestras tropas es una orden para combatir justamente contra aquella gente, que es con la gente criminal, contra la gente que está armada, pero no para enfrentarse con perdóneme, comandante, estos grupos armados, ¿eran masistas? Se lo pregunto así, derecho y de frente. ¿Eran masistas? No tenemos la información, Fernando. Yo mentiría si te diría eso, pero era un grupo que estaba ya con armas de fuego. La orden para que salgan nuestros soldados, Fernando, esto quiero recalcar, es una orden en apoyo a la policía y en el cual no deben llevar munición letal. Solamente deben llevar la munición no letal y la munición de antidisturbios, Fernando, y deben estar en segunda y tercera línea después que la policía boliviana se encuentre al frente en la primera y segunda línea, Fernando. Perfecto. Le comento que algunas personas me dicen Williams Calimán salió por la puerta grande. Al final de cuentas, y a pesar de las críticas, se apegó a la Constitución e hizo todo lo que tenía que hacer conforme a derecho. Se lo dejo ahí porque es válido que se lo comente, además en un día tan especial como hoy, que deja de ser jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Así que agradecerle su tiempo, que me haya acompañado y esta charla tan franca y tan honesta. De verdad, muchísimas gracias, comandante. Qué amable. Fernando, muchas gracias. Permítame despedirme de todo Bolivia y otra vez llamar a que la paz sea lo primero y el cuidado de la vida para que los bolivianos sigamos en el progreso que nos merecemos. Ojalá, así sea, me sumo a su llamado. Paz en Bolivia. Hasta luego, comandante, muchas gracias, muy amable, buenas noches. Muy buenas noches.